ver o descargar cada uno de ustedes. Si ustedes se recuerdan, pues ya hicieron la estructura de su código civil. Y en esa estructura ustedes pudieron observar que su código civil está compuesto por 5 libros. Y quedamos que en los 5 libros del Código Civil es lo que ustedes van a estar estudiando en los 4 cursos de Derecho Civil que hay en el pensum de estudios. Civil 1, 2, 3 y 4, donde van a estudiar Derecho Civil sustantivo. Ya después la parte adjetiva o procesal la van a estudiar en otros 2 cursos aparte, que es Derecho Procesal Civil 1 y Derecho Procesal Civil 2, donde van a estudiar otro código, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, en Derecho Civil 1, lo que nos corresponde estudiar es únicamente el libro 1 del Código Civil, que se denomina de las personas y de la familia. Como ustedes se dieron cuenta al realizar la estructura, el libro 1 solo tiene 2 títulos. Uno se llama de las personas y el título 2 de la familia. La presentación que yo les compartí desarrolla todos los temas del título 1. O sea que lo que vamos a estar estudiando primero son 4 temas. Vamos a estudiar lo relativo a las personas individuales, a las personas jurídicas, el domicilio y la ausencia. Esos temas del título 1 son entonces los que están en la diapositiva, en la presentación que les compartí, y es el primer tema que vamos a empezar a desarrollar, y algunos otros temas introductorios. Temas que vamos a ver previamente es hablar un poquito de algunos aspectos de la historia del derecho civil y la definición de derecho del libro primero de Código Civil. Creo que hubo un problema aquí con mi conexión, solo permítanme, lo voy a solventar. Bien, ¿me logran escuchar ahora, compañeros? Así es, licenciado. Buenas tardes. Saludos, compañeros. Bien, como les indicaba, pues en cuanto a la historia del derecho civil nos debemos remitir al gran imperio romano que tuvo pues gran poderío económico y llegó a dominar gran parte del territorio de lo que hoy la mayoría es Europa.
y pues además de su poderío económico, social, pues también tuvo gran influencia en el mundo del derecho. El derecho civil es el área más antigua del derecho que existe. De hecho, del derecho civil se han desprendido o se han derivado todas las demás ramas del derecho que se conocen en la actualidad. El antecedente más puntual del derecho civil es en Roma. Aquí estamos hablando de la antigüedad, porque en Roma existían dos clases de derecho. El jus civile, que es precisamente de donde se deriva el término derecho civil, que este era el derecho que regulaba las relaciones entre los ciudadanos romanos, es decir, quienes eran considerados ciudadanos del Imperio Romano. Y existía otro derecho que era conocido como jus gentium, y este lo que regulaba era las relaciones entre ciudadanos romanos y otras personas consideradas como extranjeros, es decir, que no tenían la ciudadanía romana y pertenecían a pueblos que se encontraban fuera del imperio. Es decir, habían dos clases de derecho. Uno que regulaba relaciones jurídicas entre ciudadanos romanos y otro que regulaba relaciones jurídicas entre un ciudadano romano eh, y otra persona que no fuera ciudadano romano. Es decir, cualquier, con el resto del mundo, como dice acá la diapositiva. Entonces, estos eran los dos derechos que existían en Roma. Eran los únicos, es decir, que estos comprendían tanto lo que hoy conocemos como derecho público como lo que conocemos como derecho privado, solo que se daba esta como existencia de dos clases de derechos. El desarrollo más importante en cuanto a lo jurídico fue cuando estuvo el emperador llamado Justiniano, ya que pues él, entre muchas de sus iniciativas, plasmó normas jurídicas en 12 tablas. También mandó a recopilar toda la legislación que había en el Imperio Romano, incluidas constituciones y todas las leyes que se habían emitido. Y a eso se le llamó el Corpus Juris Civiles, entre muchas otras iniciativas. Por eso se reconoce a este emperador como aquel en el cual tuvo su mayor auge todo lo relativo al derecho. Por eso es que todas las instituciones del derecho civil que vamos a estudiar en este curso y en los subsiguientes, todas van a tener su origen en el derecho romano. De hecho, por esa gran influencia del derecho romano en el derecho, en el origen del derecho, incluso hoy en día, dentro del pensum de estudios, ustedes precisamente llevan un curso que se llama Derecho Romano, y ahí van a estudiar muchas figuras que también vamos a estudiar acá en el derecho civil, porque el derecho civil se originó. De hecho, la mayoría de ramas del derecho se originaron allí. Entonces, en conclusión, en la antigüedad, vamos a relacionar el derecho civil en la época antigua con el derecho romano, especialmente con el jus civile, de donde se derivó ese término. ¿Y qué era el jus civile? Un derecho que regulaba relaciones entre ciudadanos romanos. Y era un derecho general, comprendía lo público y lo privado, con la salvedad de que además de este existía otro derecho, el jus gentium, que regulaba relaciones entre ciudadanos romanos y cualquiera otra persona que no tuviera la ciudadanía romana. Posteriormente, como sabemos, después de la antigüedad viene la Edad Media, y en la Edad Media el cambio más significativo que podemos ver relacionado con el derecho civil es que ya no se dividía en dos, en jus civile y en jus gentium, sino que
solamente se hacía referencia al derecho romano en general, que este derecho era el que regulaba todas las relaciones de las personas independientemente de su ciudadanía romana o no. Es decir, llegó a ser considerado ya no a ser denominado ius civile, ius gentium, sino a ser denominado derecho romano, y era el derecho de todos los pueblos en general. Era como unir ius civile y ius gentium, ¿verdad? Y que solo existiera uno. Aquí también ya fue considerado un derecho universal y también era comprensivo de lo público y lo privado. Y ya no admitía esa excepción de que aparte iba a haber un derecho específico para regular relaciones entre ciudadanos romanos y otros ciudadanos. Eso ya no se daba, ¿verdad? Esa división. Otro antecedente importante es la Revolución Francesa, que se dio en el año 1789. Y aquí es donde se da la privatización del derecho civil. Este se desprende de ese derecho general, de ese derecho universal que regulaba a todos los pueblos, y ya se desprende una rama específica. Ya empezamos a ver esa división del derecho como un único derecho en público y privado, y ya se da la privatización del derecho civil. Entonces, ya el derecho civil pasa a ser sinónimo de derecho privado. Es decir, el derecho civil se le consideró a partir de ese momento derecho privado, o sea, del derecho universal que comprendía lo público y lo privado, ya se da esa división entre público y privado, pero el único derecho privado que se conocía en ese momento era el derecho civil, y regulaba todas las ramas que hoy en día comprenden las distintas ramas del derecho privado, solo que en ese momento era un solo derecho privado, conocido como derecho civil. Posteriormente se fueron desprendiendo de ese derecho civil o privado todas las demás ramas que comprendían el derecho civil, dentro de las cuales una de las más importantes es el derecho mercantil, hasta conocerlo como hoy en día, ¿verdad? Que hay una clara división bipartita del derecho en público o privado, y sabemos que regulan y que tanto el público como el privado se dividen o subdividen en una serie de ramas del derecho más. Bien, estos serían como que 3 pincelazos de la historia, ¿verdad? La antigüedad, la Edad Media y la Revolución Francesa. Ahora, si ya nos ubicamos específicamente en antecedentes en Guatemala, debemos hacer referencia a la codificación, o a lo que se conoce también como la cronología de la codificación del derecho civil guatemalteco. Debemos tomar en cuenta que Guatemala por muchos siglos fue una colonia española durante todo el tiempo de la colonia, que fueron más de 300 años. Durante todo ese tiempo, pues, al ser una colonia española, seguimos la misma suerte evolutiva de la codificación española. Es decir, las leyes emitidas por la corona española eran las que se podían aplicar acá. Y no fue hasta 1877 en el que fue promulgado el primer Código Civil. Se recuerdan que en 1824 pues se da la llamada independencia del país de España, y no fue hasta muchos años después, en 1877, en el que ya fue promulgado el primer Código Civil guatemalteco, propiamente dicho. Luego hubo otro en 1926 y posteriormente en 1933. Vemos aquí que hay un corto tiempo entre 1926 y 1933, pero eso se debió a que, pues cuando se emitió en 1926, solo se emitió el primer libro, porque se pretendía después
incorporar los demás, pero ya no se dio de esa forma y en 1933 se decide emitir un nuevo Código Civil, que fue ya el tercero. Y por último, el actual Código Civil, que es el Decreto Ley número 106, que fue promulgado el 14 de septiembre de 1963. Esa fecha ustedes la encuentran si van al último artículo. Ahí tenemos esa fecha en que fue promulgado. Y en cuanto a su entrada en vigencia, ustedes la pueden verificar en el artículo 2178. Ahí indica que entró en vigor el 1 de julio de 1964. Por favor, ahí verifican ese artículo, el 2178, el primer artículo del título final. O sea, fue promulgado en 1963 y entró en vigencia en 1964. O sea, en Guatemala solo han existido 4 códigos civiles, y que son los descritos acá en estos años, siendo el último el promulgado en 1963, que es el actual Código Civil de Guatemala, que como platicamos en la clase anterior, pues es una ley ordinaria, es un decreto ley, porque fue emitido, tal como pueden ver acá en la diapositiva, por el jefe de gobierno de la República, porque durante ese tiempo pues había un gobierno de facto, porque anteriormente se dio un golpe de Estado, se suprimió la vigencia de la Constitución, y quien asumió la jefatura de gobierno fue Enrique Peralta Azurdia. Y como no había Congreso, porque no había Constitución, el jefe de gobierno asume también funciones legislativas y emite leyes. Pero esos decretos se le conocen así, como decretos ley. La doctrina le llama decretos leyes ilegales, porque no fueron emitidos por el órgano ordinario, que es el Congreso, sino por el presidente, perdón, por el jefe de gobierno. Solo permítanme un momento, compañeros. Bien. Gracias, compañeros. Este Código Civil tiene una estructura bien básica. Únicamente son 5 libros. Ustedes al hacer su trabajo pudieron identificar qué regula cada uno de ellos. En el caso del libro quinto, que regula el derecho de obligaciones, este se divide en 2 partes. La primera parte regula las obligaciones en general y la segunda parte los contratos en particular. Esto, a mi consideración, es lo primero que ustedes deben tener bien claro de su Código Civil para iniciar su estudio. Identificar que son 5 libros y aprenderse bien el nombre de cada uno de esos libros. No obstante, pues aquí solo vamos a estudiar el libro 1, relativo a las personas y la familia, pero bien importante que desde ya ustedes sepan qué regula. Ahí tenemos de forma muy general y amplia todo lo que regula el derecho civil guatemalteco. Entonces, ya si nos preguntaran en este momento qué es el derecho civil, ya podríamos indicar, ¿verdad?, que es una rama del derecho privado, o podríamos decirlo en otras palabras, que es un conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regulan. ¿Y qué es lo que regula? A las personas y a la familia, a los bienes, la propiedad y demás derechos reales, a la sucesión hereditaria, al registro de la propiedad y el derecho de obligaciones. Entonces, todo eso es lo que regula nuestro derecho civil guatemalteco. De ahí la importancia que nos aprendamos bien los nombres de esa estructura básica que tiene el código. No es una estructura muy complicada y eso es el punto de partida, ¿verdad? Que sepamos
qué es un decreto ley, cuál es el número, quién lo emitió, cuándo entró en vigencia, cuántos libros tiene y cómo se denomina cada uno de esos libros. Y el único que se divide en dos partes es el libro quinto. Por eso se les plasmó nuevamente acá en esta diapositiva. Y esta es la base del cuadro sinóptico que ustedes hicieron, solo que ustedes lo hicieron más amplio, ¿verdad? Ustedes todavía vieron qué títulos y capítulos comprendían cada libro. Pero así debía comenzar su cuadro sinóptico, ¿verdad? Y ya luego ir viendo cada título y cada capítulo y qué artículos comprendían. Incluso se pudieron dar cuenta que algunos capítulos se subdividían en párrafos. Esa era la finalidad del ejercicio que ustedes hicieran, ¿verdad? Que hojearan su código civil y vieran su estructura. Vamos a pasar ahora a ver algunas definiciones de derecho civil. Son definiciones doctrinarias. Acá tenemos una del actor de Diego. Este lo define como un conjunto de normas reguladoras de las relaciones más ordinarias y más generales de la vida, en que el hombre se manifiesta como tal sujeto de derecho, miembro de una familia, para el cumplimiento de sus fines individuales de su existencia dentro del concierto social. O sea, una rama del derecho que regula las relaciones más ordinarias y más generales de la vida de una persona. Aquí este es un concepto, pues, un poquito antiguo, por eso dice del hombre, ¿verdad? Ahora, obviamente del hombre y de la mujer, o de la persona, ¿verdad? Las relaciones más ordinarias y más generales, que van desde su nacimiento, se regulan una serie de situaciones que son reguladas por el derecho civil, adquiere una personalidad, tiene derecho a un nombre, va a haber filiación con su padre y su madre, ¿verdad? Va a tener derecho a alimentos, sus padres van a ejercer la patria potestad, va a tener una capacidad de derecho y se van a originar una serie de cuestiones más. Luego el matrimonio, incluso al morir van a transmitirse sus bienes a otra persona y eso es la sucesión hereditaria. O sea, todas las situaciones de nuestra vida están reguladas por el derecho civil. Por eso es que estas definiciones nos indican que son normas jurídicas que regulan las relaciones más ordinarias y más generales de la vida de una persona como sujeto de derecho. Porque todos los sucesos comunes y generales por los que pasamos las personas tienen relación o son regulados por el derecho civil. De ahí que se mencione de esta forma la definición del autor de Diego. Otra definición de Puig Peña también está en el mismo sentido. Conjunto de normas, obviamente jurídicas, de carácter privado. Es decir, nos está diciendo que es una rama que pertenece al derecho privado, que disciplinan o regulan las relaciones más generales de la vida. Nuevamente aquí nos habla de ese término, al igual que el otro autor, porque como les decía, todos los aspectos de nuestra vida están regulados por el derecho civil. Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? E incluso después que una persona fallece, sigue operando el derecho civil en cuanto a los derechos, a los bienes, derechos y obligaciones que adquirió durante su vida, porque estas van a ser transmitidas a sus herederos y estos lo van a suceder en todos sus bienes, derechos y obligaciones. De ahí que el libro tercero del Código Civil se llame la sucesión hereditaria. Una definición más que tenemos ahí de las tres está basada en la propia estructura básica del Código Civil, que es otra propuesta más. Se dice que es un área del derecho
que estudia principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan, y todo lo que está ahí es el nombre de cada uno de los 5 libros del Código Civil. Eso es lo que regula. A las personas, a la familia, libro 1. Los bienes, la propiedad y demás derechos reales, libro 2. La sucesión hereditaria, libro 3. El registro de la propiedad, libro 4. Y las obligaciones en general y los contratos en particular, que son el libro 5, ¿verdad? Entonces, si ven, si ustedes ya se saben la estructura del Código Civil, solo agréguenle que es un conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regulan, y ya con la estructura que nos sepamos también vamos a poder definir lo que es el derecho civil. Esto ya vendría siendo como una definición de derecho civil guatemalteco, porque estamos describiendo todo lo que regula nuestro Código Civil. Y obviamente dentro de cada uno de esos libros vamos a estudiar las distintas instituciones. Si ven, aquí también nos menciona los principios. Los principios del derecho civil, por lo que mencionábamos desde su origen, ¿verdad? Que es el derecho más antiguo y que de ahí se originan todas las demás ramas del derecho. Los principios del derecho civil son los mismos principios generales del derecho que ustedes ya han estudiado, ¿verdad? Si se recuerdan, la justicia, la equidad y todos esos otros principios generales del derecho son los mismos principios del derecho civil. Cuando hablamos de instituciones, una institución serían todas aquellas figuras que se van a relacionar directamente con una rama del derecho. Entonces, por ejemplo, si mencionamos el matrimonio, es una institución del derecho civil. La patria potestad es una institución del derecho civil. Los alimentos es una institución del derecho civil, ¿verdad? Cuando mencionamos una figura y la asociamos automáticamente a una rama del derecho, esas serían las instituciones, ¿verdad? En este caso del derecho civil. Precisamente es todo lo que vamos a estar estudiando en los distintos libros de su Código Civil. Y las normas legales que integran el derecho civil, pues las más importantes que son todas las contenidas en el propio Código Civil. Aunque hay algunas otras leyes ordinarias que se han ido desprendiendo de lo que es el derecho civil, ¿verdad? Como las que mencionamos en la clase anterior, que era por ejemplo, la ley de adopciones o la ley del Registro Nacional de las Personas, que se derivaron del derecho civil y ahora están en cuerpos legales propios. Sin embargo, sus figuras siguen relacionadas directamente con el derecho civil. Pero lo principal sería el Código Civil. Ahí tenemos entonces 3 definiciones básicas de derecho civil. Obviamente, esta última está basada en la estructura. Ni siquiera nos hemos adentrado en cada uno de los libros, pero ya tenemos una comprensión, por lo menos ya podemos enumerar todo lo que nos regula el derecho civil. Y obviamente esta definición la vamos a ir ampliando, la vamos a ir perfeccionando y comprendiendo mejor conforme vayamos avanzando en los distintos artículos del Código Civil y pues con la doctrina básica que se les va a ir incluyendo en las distintas presentaciones que se les van a compartir. Si se dan cuenta, la presentación no es muy extensa, porque solo se ha incluido en la misma cierta doctrina básica, porque nuestra principal fuente de estudio van a ser los artículos del Código Civil. Bien, entonces vamos a empezar a ver el Código Civil, comenzando con el libro primero, llamado de las personas y de la familia. Este tiene 2 títulos. Vamos a empezar viendo el título 1, que se llama de las personas. Y ese título 1 se divide
únicamente en 4 capítulos que regulan personas individuales, personas jurídicas, domicilio y ausencia. Esas son las 4 figuras que vamos a empezar estudiando. Una vez que las finalicemos, ya vamos a empezar a ver el título 2 que se relaciona a la familia. Y con eso, pues terminaríamos el libro 1, ¿verdad? Es lo que vamos a estar estudiando durante todo el semestre. Como ven, el título, el libro se llama De las personas y de la familia. El título 1 se llama De las personas. Por eso es que la primera definición doctrinaria que tenemos ahí es una definición de persona. Esta es una de las definiciones más básicas, puesto que así son llamados los sujetos del derecho dentro del derecho civil. El derecho, pues, es catalogado como una ciencia social y, por lo tanto, centra su objeto de estudio en las personas, en los sujetos de derecho. Pero estos sujetos de derecho son denominados de forma distinta en cada rama del derecho. Por ejemplo, cuando ustedes estén estudiando derecho laboral, allá los sujetos del derecho se les llama patronos, trabajadores, sindicatos. Si nos vamos cuando estudian derecho mercantil, ahí se les llama comerciantes, comerciantes individuales, comerciantes sociales, consumidores, usuarios. Cuando se vayan a estudiar derecho tributario, a los sujetos del derecho ahí les van a llamar contribuyentes, responsables. Cuando vayan a estudiar derecho administrativo, a los sujetos del derecho ahí les van a llamar ustedes particulares o administrados y órganos administrativos. Para el derecho notarial vamos a hacer otorgantes, comparecientes, requirentes, testigos. Para el derecho penal podemos ser sindicado, procesado, acusado, condenado, querellante adhesivo, entre otros, ¿verdad? Pero ahorita estamos en derecho civil y a los sujetos del derecho en esta rama se les llama personas. Por eso tenemos acá una definición de persona en sentido jurídico. Una definición básica de persona es que es todo ser capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Esa es la definición más básica de persona, ¿verdad? Seres capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. En otras palabras, como dice el autor Castán, es de poder ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. En una relación jurídica siempre van a haber 2 sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El que adquiere derechos de esa relación jurídica. ¿Quién es el sujeto pasivo? El que contrae obligaciones dentro de esa relación jurídica. O sea, nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? Un ser capaz de adquirir derechos y obligaciones o un ser capaz de ser sujeto activo o pasivo dentro de una relación jurídica. Nos está diciendo lo mismo, solo que en palabras distintas. Pero esa es la definición jurídica más básica de persona y es la que manejan la mayoría de autores. Otro autor que es Planiol, definiéndole de una forma más escueta, nos dice que persona es el sujeto de derecho. Lo que debemos entender aquí es, en otras palabras, que a la persona también le podemos llamar sujeto de derechos. Es como un sinónimo de persona, hablar de sujeto de derecho. Al ser sujeto de derecho, puede ser sujeto activo de una relación jurídica o sujeto pasivo de una relación jurídica. Como sujeto activo, adquiere derechos. Como sujeto pasivo, contrae obligaciones dentro de una relación jurídica.
Entonces, ahí tenemos el segundo concepto importante. Yo no soy partidario de que memoricen cosas, ¿verdad? Pero en el derecho civil sí hay ciertos conceptos que, pues, obviamente primero hay que comprenderlos, ¿verdad? Y después, pues, memorizarlos porque son conceptos que deben saber en el resto de cursos que van a estar estudiando, ¿verdad? Entonces, este es el concepto más básico que ustedes deben de estudiar. El otro tema relacionado con las personas es la clasificación de las personas. Si ven su Código Civil, el título 1 se llama de las personas. Por eso vimos la definición de persona. La clasificación de las personas la tenemos en el capítulo 1 y el capítulo 2. Hay dos clases de personas para el Código Civil: personas individuales y personas jurídicas. Ahí está inmersa la clasificación de las personas, que es lo que tenemos plasmado acá en esta diapositiva. Hay dos clases de personas para nuestro derecho civil y son individuales y jurídicas. Las personas individuales están reguladas en el capítulo 1 y las personas jurídicas en el capítulo 2. Ahorita vamos a estudiar lo relativo a las personas individuales. Estas reciben otros nombres. Aquí yo les anoté que también son llamadas personas físicas o que también son llamadas personas naturales. Anteriormente, estas otras denominaciones de persona individual tenían únicamente fundamento doctrinario, pero ahora ya hay ciertas leyes que les denominan de esa forma. El Código Civil les llama individuales, pero por ejemplo, si ustedes ven la ley del Registro Nacional de las Personas, les llama personas físicas. Por ejemplo, cuando nos define qué es un registro civil, nos dice que es un registro público donde se inscriben hechos y actos relativos al estado civil y capacidad civil de las personas físicas. Desde el momento que la ley del RENAP dice que ahí solo se van a inscribir hechos y actos relativos al estado civil o a la capacidad civil de una persona física, obviamente se está refiriendo a las personas individuales, pero está excluyendo la posibilidad de que en un registro civil de las personas se inscriban hechos y actos relacionados con personas jurídicas. No, ¿verdad? Solo de personas físicas o individuales. Para las jurídicas existe otro registro público, pero no puede inscribirse en el registro civil de las personas, porque ese es exclusivo para personas físicas o individuales. Entonces ya hay una ley que usa el término físico. Ya tenemos fundamento legal en la ley del Registro Nacional de las Personas y ya no es solo fundamento doctrinario esa denominación. También se les llama personas naturales. Anteriormente, llamar persona natural a la persona individual también solo tenía fundamento doctrinario, pero ya les denomina de esa forma una ley, que es la ley de derechos de autor. En la ley de derechos de autor, ahí igual incluye definiciones que nos habla, creo, de que es una obra y nos dice que es una creación del intelecto de una persona natural. Entonces ya utiliza esos términos, ¿verdad? Por eso fueron los que anoté aquí, los que tienen fundamento legal. Entonces, sería bueno que los buscaran, ¿verdad? Que vayan a ver la ley del Registro Nacional de las Personas y la ley de derechos de autor y ubiquen ahí cuando les mencione personas naturales, porque eso sería su fundamento. Y el Código Civil les llama personas individuales. Aparte hay otras denominaciones que tienen fundamento doctrinario. Por ejemplo, en la doctrina también se les llama personas materiales. También se les llama personas corpóreas. O sea, corpórea aquí hace referencia a nuestro cuerpo, ¿verdad? Materiales que tenemos una existencia material o física, ¿verdad? Ocupamos un lugar, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad?
Y así son otras denominaciones. Si gustan, pueden anotarlas, ¿verdad? Las otras dos serían personas corpóreas, personas materiales. Son otras denominaciones que le da la doctrina, además de físicas, naturales o individuales. Por otro lado, tenemos a las personas jurídicas, que ya las vamos a definir en las siguientes diapositivas. A estas se les conoce con otros nombres, también como personas colectivas, personas morales, personas sociales y personas abstractas. También hay otras, por ejemplo, si gustan anotarlas, también se les llama personas inmateriales, incorpóreas, que son otras denominaciones que le da la doctrina. Pero esta es la clasificación legal de las personas. Ya vimos que de esa forma está el capítulo 1 y capítulo 2 del título 1. Y esa sería la clasificación que incorpora nuestro Código Civil de las personas. Vamos a empezar a hablar de las personas individuales. Acá tenemos una definición. La definición que vimos anteriormente era de persona en general. Quiere decir que esta definición que vimos acá incluye tanto a las personas individuales como a las personas jurídicas. Pero como ya vimos que hay dos clases de personas, además de esta definición general de personas, vamos a ver la definición específica de persona individual y de persona jurídica. Y estas son muy parecidos. Acá solo incluimos sus otras denominaciones. La persona individual son denominadas también físicas o naturales y abarca tanto a los hombres como a las mujeres, sujetos de derechos y de obligaciones. Si se dan cuenta, en esta definición estamos diciendo lo mismo que la definición general. Decíamos que las personas son los sujetos de derechos y obligaciones. Son aquellos sujetos capaces de ser sujetos activos, es decir, de adquirir derechos, o sujetos pasivos, contraer obligaciones dentro de una relación jurídica. Estamos diciendo lo mismo, solo que para hacer referencia a la persona individual estamos diciendo que aquí solo se comprenden los hombres y las mujeres. Y para que no sea tan escueta esa definición, ahí se les agregó cuáles son las otras denominaciones con las que es conocida la persona individual. Por otro lado, tenemos a las personas jurídicas. Aquí están las otras denominaciones. Son personas inmateriales e incorpóreas. Están formadas por agrupación de personas individuales. O sea, hombres y mujeres como personas individuales se asocian, se agrupan. Es uno de los derechos humanos individuales que regula la Constitución. ¿Se recuerdan? El derecho de asociación. Entonces, estas personas individuales se agrupan o asocian, porque ese es un derecho humano individual, y forman una persona distinta, que es una persona jurídica. Lo que sucede con esta persona que van a crear es que el Estado les va a reconocer personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros individualmente considerados, o sea, distinta de los hombres y las mujeres que la van a crear, ¿verdad? Aquí hablamos de, por ejemplo, una persona jurídica. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una asociación civil, de un sindicato, de un partido político, de una sociedad mercantil, como las sociedades anónimas, por ejemplo, de una sociedad civil, de una fundación, de una ONG, de una iglesia. Todas estas son personas jurídicas que son creadas por la agrupación
de dos o más personas individuales, ¿verdad? A eso nos referimos con las personas jurídicas. Lo que sucede es que al crear, por ejemplo, una sociedad civil, esa sociedad civil, el Estado le reconoce personalidad jurídica, o sea, la va a considerar como que fuera una persona individual, aunque no lo es. Y por lo tanto, esa sociedad civil puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, podemos poner un bien inmueble a nombre de la sociedad, porque esta, al reconocérsele como persona, puede adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Y va a ser una persona distinta a las personas individuales que la crearon. De momento aquí, pues solo nos interesa ver de la persona jurídica ese concepto y sus otras denominaciones, ¿verdad? Aquí las tenemos: materiales, incorpóreas, colectivas, morales, sociales, abstractas. Y su definición, aquí hay dos definiciones, ¿verdad? La segunda es la que pues está más comprensible, pero también lean la primera, que se refiere a lo mismo, ¿verdad? Por eso nos dice, son entidades creadas. Y a estas entidades se les reconoce capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y ahí vimos cuáles son los ejemplos, ¿verdad? Así, las personas jurídicas también tienen una clasificación doctrinaria. Acá la tenemos en esta diapositiva. Y se dice que hay personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. Voy a hablar primero de las de derecho privado. Dentro de estas tenemos una subclasificación que son de interés público y otras que son de interés privado. Las de interés público podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de una, si quieren anotar ahí un ejemplo de persona jurídica de derecho privado de interés público, sería una fundación o sería una ONG que encajarían perfectamente dentro de esa clase de personas jurídicas de derecho privado. Las de interés privado, a su vez, se subdividen en aquellas que tienen fines lucrativos y aquellas que no tienen fines lucrativos. Dentro de las que tienen fines lucrativos podemos mencionar las sociedades civiles, las sociedades mercantiles que van a tener fines lucrativos. De hecho, la diferencia entre tener un fin lucrativo y no tener fin lucrativo radica básicamente en que las que tienen fines lucrativos pues obtienen ganancias. Pero ¿qué hacen con esas ganancias? Las dividen entre sus miembros, ¿verdad? Entre sus socios. Eso sería el caso típico de las sociedades mercantiles. También sucede con las sociedades civiles. Estos obtienen ganancias y también las dividen entre sus socios, ¿verdad? Ahora, aquellas que son sin fines lucrativos, no significa que no puedan generar ganancias. Estas sí generan ganancias, pero la diferencia es que esas ganancias no se van a distribuir entre sus miembros, sino que esas ganancias quedan dentro de la propia entidad para el cumplimiento de sus propios fines. Un ejemplo de persona jurídica de derecho privado, de interés privado, sin fines lucrativos, podría ser una asociación civil. Bien, ahí tenemos entonces ejemplo de cuáles son las de derecho privado. En general, todas las que les mencioné, ¿verdad? Fundaciones, ONGs, sociedades civiles, sociedades mercantiles, asociaciones civiles, entre otras. Todas estas de derecho privado van a tener en común dos cosas. Todas las personas jurídicas de derecho privado
se constituyen mediante una escritura pública. Entonces, un grupo de personas individuales tienen que acudir con un notario y pues cumplir los demás requisitos y el notario elabora una escritura constitutiva. Así se constituyen. ¿En qué momento adquieren su personalidad jurídica? ¿En qué momento van a ser consideradas personas y pueden adquirir derechos y contraer obligaciones? Cuando el testimonio de esa escritura pública de constitución se presente al registro público correspondiente y se inscriba a esa entidad. Por ejemplo, si es una sociedad mercantil como una sociedad anónima, la escritura la vamos a ir a inscribir al registro mercantil e inscrita ya tiene personalidad jurídica. Si es una sociedad civil, la vamos a ir a inscribir al registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación y una vez inscrita ahí ya tiene personalidad jurídica. Que esos son los dos registros que están más relacionados con las personas jurídicas de derecho privado. Por otro lado, tenemos a las personas jurídicas de derecho público. Aquí entra el Estado y todos sus órganos administrativos. A diferencia de las personas de derecho privado, las personas de derecho público no se constituyen por escritura pública. Las personas de derecho público son creadas por una ley normalmente ordinaria. Debe pasar por todo el proceso legislativo en el Congreso y en el momento en que entra en vigencia la ley, ahí obtiene su personalidad jurídica. Es decir, las personas de derecho público no se constituyen por escritura, se crean a través de la ley y no se inscriben en ningún registro público. Obtienen su personalidad jurídica cuando la ley entra en vigencia. Entonces, las personas de derecho público es el Estado, ¿verdad? Y podemos mencionar todos los órganos del Estado. Por ejemplo, órganos autónomos como la Universidad de San Carlos es una persona jurídica de derecho público. Las municipalidades, el ICS, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la Escuela Nacional Central de Agricultura, el RENAP, el RIC, son personas jurídicas de derecho público. También los descentralizados como la SAT, como el INGUAT, como el INAP, como el Fondo de Tierras, son personas jurídicas de derecho público. También incluso, y todos los demás órganos administrativos que conocemos son personas de derecho público, ¿verdad? O sea, en conclusión, las de derecho público es el Estado y todos sus órganos administrativos. La diferencia entre público y privado, entonces, en conclusión, sería: las de derecho privado se crean o constituyen por medio de una escritura pública otorgada ante un notario y se inscriben en un registro público como requisito esencial para obtener personalidad jurídica. Las de derecho público se crean por ley y no se inscriben en ningún registro público, sino que obtienen su personalidad jurídica cuando la ley entra en vigencia. Bien, de momento, ¿hay algún comentario, compañeros, o algo que quisieran preguntar o comentarse? Les dejo los micrófonos para que puedan hacerlo. En lo que pues preguntan algunos o opinan, ahorita en el chat compartí un enlace, un link. Necesito que me hagan el favor de anotarse solo para el registro de asistencia. Les quiero pedir que por favor, cuando ingresen su carnet y su CUI, no usen espacio, escríbanlo todo junto. Y que por favor, cuando escriban sus apellidos primero y sus nombres después, solo usemos la inicial mayúscula de cada uno de sus nombres y apellidos. No lo hagamos todo en mayúscula. Solo la inicial mayúscula, primero apellidos y después nombres, y por favor no le coloquen coma.
Si no, escríbanlo todo sin utilizar comas. Se los voy a agradecer mucho para que haya uniformidad en esos listados. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, hola. De mi parte, pues, la verdad que muy claro la explicación. Quisiera, bueno, lo que en un resumen muy sintetizado, lo que entiendo y como que el análisis que hago es la diferencia entre el derecho penal y el derecho civil. Entiendo que el derecho penal es el que regula las relaciones entre personas y Estado, mientras que el derecho civil lo entiendo como la contraparte, ¿no? O sea, es la rama del derecho que regula las relaciones entre personas. No sé si tendré algún error en ese análisis, Lick, y por lo demás en la definición, en los libros y todo, de mi parte no tengo ninguna duda. Sí, solo tal vez te confundiste en los términos, es entre derecho público y derecho privado, lo que tú definiste. Ajá. No derecho penal y derecho civil, ¿verdad? El derecho penal es derecho público. Sí, entonces, El pero... derecho civil es derecho privado, ¿no? Solo que el concepto sería, que tú definiste era derecho público y derecho privado, ¿verdad? Derecho público es cuando interviene de alguna manera instituciones del Estado. Exacto, Y el privado es exacto, solo de persona a persona. exacto. Ya, Y perfecto. ejemplos de ramas del derecho público, el derecho penal, ¿verdad? Y ejemplos de una rama del derecho privado, el derecho civil, así sería. Muchas gracias, Lick, muy amable. Lick, Bien. buenas tardes. Buenas tardes. Solo tengo una dudita cuando se refiere a derecho civil, es una rama del derecho privado. Así es. Ahí me quedó una dudita del derecho privado. Eh, Está el derecho privado y qué otra clase de derecho, derecho Sí, sí, privado y fíjense, público. sí, el derecho es uno solo, ¿verdad? Pero para efectos de su estudio tradicionalmente se ha dividido en dos, ¿verdad? El público y el privado, ¿verdad? Entonces, y el derecho civil obviamente es por excelencia la derecho privado, ¿verdad? La principal rama del derecho privado. De hecho, en sus orígenes, ¿verdad? El derecho privado era sinónimo de derecho civil, ¿verdad? Actualmente el derecho privado tiene varias ramas, ¿verdad? Una de ellas, la más importante, que es el derecho civil. Y consiste en que aquí en el derecho civil, ¿verdad? Las relaciones que se regulan son entre personas, ¿verdad? Sin haber intervención del Estado. O sea, relaciones entre una persona individual, podríamos decir ahora que ya conocemos la clasificación. Relaciones entre una persona individual y otra persona individual, o entre una persona individual y una persona jurídica de derecho privado, o entre una persona jurídica de derecho privado y otra persona jurídica de derecho privado. Porque si ya entra una persona jurídica de derecho público, que es el Estado o sus órganos administrativos, ya no sería regulado por el derecho civil, ¿verdad? Sino ya sería regulado por alguna rama del derecho público, ¿verdad? Sí, ahorita estaba viendo ahí la clasificación que tiene usted ahí en doctrina de las personas, está bien explicado, ¿eh? Gracias, Lick. Bueno, bien. Bueno, estas solo son unas teorías que no las describí, solo se los coloqué ahí. Nos van a servir más adelante. Pues hay unas teorías que niegan la sustantividad de las personas jurídicas y otras que las afirman. Las teorías que la niegan se basan en que pues son personas ficticias, ¿verdad? No tienen una existencia material o física como nosotros, las personas individuales, ¿verdad? Realmente no existen, ¿verdad? Por eso dicen es una ficción del derecho, ¿verdad? O sea que no tienen una existencia física, a eso se refiere, y que por lo tanto no debería, ¿verdad? No debería
reconocerse como una persona y dársele esa potestad de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Y aquí hay dos teorías, ¿verdad? Nos dicen que son una mera creación del legislador o que son derechos sin sujeto, pero se basan principalmente en su inexistencia, ¿verdad? Por otro lado, hay aquellas que sí afirman la realidad de esas personas jurídicas. Hay una teoría de la voluntad y una teoría orgánica. La primera de la voluntad se refiere pues a que el derecho de asociación es nadie está obligado a asociarse, ¿verdad? Y si las personas pues desean hacerlo, lo pueden hacer y crear estas entidades. Y cuando se crean, pues forman una entidad o un órgano distinto a sus miembros individualmente considerados. De ahí entra la teoría orgánica. Y en ambos casos, pues a esta nueva entidad que se crea, a esta persona jurídica, se le reconoce personalidad. Y así hay muchas otras teorías que podríamos resumir, teorías a favor o en contra de que se le reconozca como sujeto de derecho a una persona jurídica que no tiene existencia física o material como una persona individual. Hay muchas a favor y muchas en contra. Pero hay una teoría que es la que sigue nuestra legislación. Esa teoría se llama la teoría de la realidad jurídica. Y esa es la que sigue nuestra legislación. Y es como una teoría ecléctica o conciliadora entre las distintas teorías que hay a favor o en contra. Porque nos dice, pues si bien es cierto, no existen, son una ficción del derecho, una mera creación del legislador, pero la ley les está dotando de personalidad jurídica y por lo tanto en el mundo del derecho pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Y esa es una realidad jurídica que está reconocida, creo que en todos los códigos civiles del mundo, ¿verdad? Y a eso se basa esta teoría de la realidad jurídica, que es la que sigue en nuestra legislación. Bien. Vamos a pasar a ver el otro tema. ¿Sí tienen clases ustedes a las 7 hoy? Sí, Lick. Vaya. Entonces voy a ser bien puntual. Voy a terminar unos 10 minutos antes para que ustedes tengan ahí un poquito de tiempo. Si vemos el artículo 1 de su Código Civil, su epígrafe se llama personalidad. Por eso es que el siguiente concepto doctrinario que vamos a ver es precisamente el concepto de personalidad. Acá tenemos una definición de Guillermo Cabanelas que nos dice que es una aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones o relaciones jurídicas. Si se dan cuenta, los términos que usamos aquí son muy parecidos, o de hecho son los mismos que usamos para definir qué es una persona. Pero cuando definimos persona, ¿qué dijimos? Son los sujetos de derecho. Aquí no lo menciona. Es un ser capaz de adquirir derechos o de contraer obligaciones. Aquí no lo menciona, ¿verdad? Es alguien que puede ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Aquí nos menciona las relaciones jurídicas. ¿Y quiénes son los sujetos activos? Los que adquieren derechos, ahí lo menciona. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de la relación jurídica? Los que contraen obligaciones, ahí lo menciona. O sea, son los mismos términos que usamos para definir qué es una persona en general. ¿Por qué razón? Porque la persona y personalidad son dos conceptos que están íntimamente ligados. Podríamos decir, por el hecho de ser persona, tengo personalidad, ¿verdad? O sea, la personalidad corresponde a las personas, ¿verdad? O sea, no puede existir una persona sin personalidad, o no puede existir la personalidad si no se le atribuye a una persona, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Tanto las personas individuales como las personas jurídicas tienen personalidad y por ello es que son
aptas legalmente para adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, es consecuencia de mi reconocimiento como persona, ¿verdad? Si soy hombre, si soy mujer, o sea, soy una persona individual, o si se creó una persona jurídica conforme a los procedimientos establecidos por el Estado y éste les reconoció personalidad jurídica, ya tenemos personalidad, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es esa aptitud legal que se deriva del hecho de ser persona, ¿verdad? Y eso me permite adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, no pudiera existir una persona sin personalidad, en conclusión. Acá tenemos otra definición, ¿verdad? Nos dice que es una investidura jurídica que nos confiere, nuevamente nos menciona el mismo término, aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Esa investidura la da el Estado. Fíjense que ahorita que veamos el artículo 1, vamos a ver en qué momento se le reconoce la personalidad a una persona individual. Y desde ese momento ya tiene personalidad, ¿verdad? Eso lo menciona el artículo 1. Para el caso de las personas jurídicas ya lo vimos, ¿verdad? Si es una persona jurídica de derecho privado, se constituye por escritura pública y cuando se inscriba en el registro público correspondiente, ya tiene personalidad, ¿verdad? Ahora, si hablamos de una persona individual, hay 4 teorías que estudian la naturaleza jurídica de la personalidad. Es decir, ¿en qué momento el Estado nos reconoce la personalidad a las personas individuales, verdad? Este artículo 1, todos los artículos que vamos a ver ahorita, del 1 al 14, se refieren exclusivamente a la persona individual. Hay una teoría de la concepción. Esta tiene fundamento en el artículo 3 de la Constitución. Les voy a pedir que cuando tengan un tiempito libre lean el artículo 3, pero si se recuerdan, el artículo 3 es el primer derecho humano individual que regula la Constitución y se refiere al derecho a la vida. Y dice que el Estado protege la vida desde su concepción. Entonces, desde ese momento, ¿verdad? Nos está reconociendo como personas, porque ya nos está reconociendo derechos, ¿verdad? El derecho a la vida desde el momento de la concepción, ¿verdad? De ahí, aunque no mencione claramente que a partir de ese momento nos reconoce la personalidad jurídica, pero ya nos está reconociendo y garantizando el derecho a la vida. Por eso la teoría de la concepción tiene fundamento en el artículo 3 de la Constitución, porque a partir de ese momento ya el Estado nos está reconociendo y garantizando el derecho a la vida. Entonces, de acuerdo a esta teoría, la personalidad la adquieren las personas individuales desde el momento de su concepción, porque ya nos empieza a reconocer derechos, ¿verdad? La otra teoría es del nacimiento. Esta teoría lo que nos indica es que las personas adquirimos nuestra personalidad jurídica desde el momento que nacemos, desde el momento pues que salimos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y a partir de ese momento del nacimiento nos reconoce la personalidad jurídica esta teoría. La tercera teoría se llama teoría de la viabilidad. Según esta teoría, se reconoce la personalidad jurídica siempre que nazcamos y que estemos en condiciones de vivir fuera del vientre materno, ¿verdad? Siempre que nazcamos en esas condiciones de viabilidad. Sí, pues ya que si no se tienen esas condiciones y muere, no les reconocería la personalidad, ¿verdad? Bien.
Por último, tenemos una teoría ecléctica o mixta, que lo que hace es unir las tres teorías anteriores. Y esa es la que está recogida en el artículo 1 del Código Civil. Le voy a dar lectura. Artículo 1. La personalidad comienza con el nacimiento. ¿Qué teoría está manifestando ahí? La teoría del nacimiento, ¿verdad? Porque dice la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Luego, ¿qué nos dice? Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. ¿A qué teoría se está refiriendo ahí? A la de la concepción, ¿verdad? Luego dice, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Se está refiriendo a la teoría de la viabilidad. Por eso se dice que es una teoría ecléctica, ¿verdad? La que está dentro del artículo 1 del Código Civil, porque comprende las tres teorías básicas que existen sobre la naturaleza jurídica de la personalidad. Y es ahí donde surgen los dos criterios en Guatemala, ¿verdad? Porque para algunos, y eso es a veces lo que pasa en los exámenes privados, ¿verdad? Que algunos examinadores les preguntan ahí, ¿cuál es la teoría que aplica en Guatemala, ¿verdad? Hay algunos que son del criterio que es la teoría de la concepción y se fundamentan en el artículo 3 de la Constitución, que dice que el Estado garantiza la vida desde la concepción. Y hay otros que consideran que es la teoría ecléctica, fundamentándonos en el artículo 1. El criterio que prevalece o el que la mayoría reconoce, pues es para mí es el último, ¿verdad? El que aplica en Guatemala, la teoría ecléctica, regulada en el Código Civil. Porque si bien es cierto, se reconocen algunos derechos desde la concepción como la vida, también es cierto que el resto de derechos los vamos a adquirir a partir de que nacemos. Porque si no hemos nacido aún, ¿verdad? Si estamos durante el embarazo, por ejemplo, no se le puede poner un nombre, ¿verdad?, a la persona. No puede, por ejemplo, si no tiene un nombre, ¿verdad? De ahí se derivan una serie de derechos más que no puede ejercer, ¿verdad? Entonces, se le reconocen algunos derechos desde la concepción. El principal, la vida, pero el resto de derechos los va a adquirir después del nacimiento. Por eso es que la teoría que la mayoría acepta como que aplica en Guatemala es la teoría ecléctica, que tiene su fundamento en el artículo 1 del Código Civil, ¿verdad? Y ahí encaja perfectamente, ¿verdad? La de la concepción, porque dice al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. Pero aquí solo podemos incluir ciertos derechos, no la totalidad de los derechos que se adquieren a partir del nacimiento, ¿verdad? Entonces, en conclusión, aunque hay dos criterios, ¿verdad? Algunos son del criterio que aplica la teoría de la concepción en Guatemala y otros que aplica la teoría ecléctica, y ahí tienen sus respectivos fundamentos. Podríamos decir que la mayoría se va a inclinar porque la que aplica es la teoría ecléctica, ¿verdad? Aunque sí existe ese otro criterio por ahí, ¿verdad? Y no es que el Código Civil, ¿verdad? Como podríamos pensar algunos, que no, la Constitución es superior al Código Civil, ¿verdad? Porque el Código Civil es una ley ordinaria, entonces debe prevalecer la Constitución. Realmente el artículo 1 del Código Civil no está contrariando a la Constitución, ¿verdad? Sino que lo está desarrollando, ¿verdad? Porque incluye la teoría de la concepción, pero también la del nacimiento y la de la viabilidad.
Sé que el Código Civil amplía o desarrolla lo que dice la Constitución y no la está contradiciendo, aun y cuando el Código Civil es de 1963, es anterior a la Constitución y nuestra Constitución es de 1985. Pero aquí no hay contradicción o no hay violación del artículo 3 de la Constitución. Al contrario, ¿verdad? Lo desarrolla, ya que incluye esa teoría dentro del artículo 1 del Código Civil. Bien, vamos a... No podemos avanzar mucho, pero vamos a quedar ahí tomando en cuenta que ustedes tienen otra clase, compañeros. Entonces, espero que ya todos se hayan anotado en la lista y pues si ya se anotaron, pueden ya salir de la reunión. Si alguno tuviera alguna duda, y pues yo puedo permanecer aquí hasta las 7 para solucionárselas, ¿verdad? Pero el que no ya se anotó en la lista, si gusta, puede ya salir de la reunión. Si alguien tiene una duda, aquí yo los escucho, ¿verdad? Y podemos tratar de aclarárselas. Bien, si no hay dudas, compañeros, pues yo les deseo una buena noche. Les pido que por favor revisen el cronograma. Ahí ya se señaló fecha y hora para una actividad que va a ser una breve evaluación de lo poquito que hemos platicado. Y ya voy a subir esa actividad también yo a la plataforma y les comento cuando ya esté, pero está programada para esa fecha y hora que aparece en el cronograma. Entonces, gracias compañeros por su atención. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Sí, lo que preguntan ahí algunos, que si los documentos están en la plataforma, sí, las dos presentaciones están ahí en la plataforma. También está la estructura del Código Civil y también hay un cronograma de actividades y también hay un programa de estudios, ¿verdad? Revisen ahí la plataforma, por favor, ahí están todos los documentos. Bien, feliz noche. Buenas noches.